Semana 2, Sanidad y Restauración. Día 8, Pruebas y Victorias. Meditando la palabra. Lectura devocional, Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Hay una palabra o promesa aquí en este versículo que es que Dios nos promete que no suframos daños en medio de las pruebas. Y la acción que tenemos que llevar a cabo es declarar victoria en medio de las pruebas. Declarar victoria en medio de las pruebas. Ahora, vamos a ampliar un poquito en cuanto a este texto. Quiero preguntarle, ¿sabe usted nadar? Bueno, yo pretendía saber nadar, ¿verdad? Sí, algo más o menos pude hacer al respecto, pero sabiendo o no sabiendo nadar. Si usted se encuentra delante de un gran volumen de agua, puede ser un lago, puede ser una presa, puede ser un río, y hay que cruzar al otro lado, y no hay un puente, ¿qué es lo más lógico? Ni tampoco hay un barco para cruzar, ¿qué es lo más lógico? Cruzar nadando, ¿verdad? ¿Sabe usted cuál es la distancia más larga que una persona ha cruzado nadando un lugar? 17 a 22 kilómetros en el estrecho de Gibraltar. Yo quería poner la imagen, ¿verdad? Pero ya no tuve tiempo de buscarla, para que usted viera cuál es el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar es esa entrada donde está en la parte norte está España y en la parte sur está África. Y en medio hay una entrada, ¿verdad?, para entrar al mar Mediterráneo. Del otro lado está el Océano Pacífico, el Océano Atlántico. Entonces, es la unión entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Este estrecho de Libertad está muy cerca, ¿verdad?, de España, de África, y hay personas que lo han cruzado nadando. ¿Sí? Yo, sinceramente, ni siquiera me atrevería a pensar que podría yo cruzarlo nadando. ¿Sí? Sin embargo, le comento que sí acepté algunos retos en mi vida, sí acepté algunos retos para cruzar nadando a algún lugar. El primero de ellos, cuando estaba yo estudiando en la universidad, fuimos a un viaje de prácticas a visitar la presa de Chicoacén, que se encuentra en Chiapas, y al ir de viaje llegamos a una playa, no recuerdo ahorita el nombre de esa playa, pero era como una especie de bahía. Entonces, vamos a meternos a nadar, dijeron los compañeros, y yo dije, pues nos metemos a nadar. Y nos metimos, pero era de noche, yo me metí de noche a nadar a ese lugar, y sí me adentré tantito, ¿verdad? De manera que no pisaba yo fondo, estaba yo nadando ahí, ¿sí? Y luego al día siguiente en la mañana, cuando nos asomamos al mismo lugar, vimos que había como una especie de aletita que estaba surcando por ahí. Dije yo, ándale, era tiburón. No, no era tiburón, era delfín o algo parecido, ¿sí? Pero eso fue uno de los atrevimientos que yo tuve. Dije yo, nunca más en la vida me vuelvo a meter a un lugar así, ¿verdad? No, he ido a la playa, me meto nomás a donde se me mojan las rodillas, ¿verdad? Ahí en Tampico pues hay una especie de vadito y puede entrar uno un poquito más, sí, pero ya más adentro definitivamente ya no, me da miedo, la verdad, que me arrastre la corriente, ¿verdad? Y que no pueda yo salir después. Ese fue uno de mis atrevimientos. Otro lo tuve también estando en la escuela, pero ahora fue para cruzar un río. Andábamos también en prácticas cerca de una presa y como era una práctica para hidrografía, había que tomar ciertas medidas del cauce, ¿verdad?, del río que estaba saliendo de la presa con cierta fuerza, ¿sí? No demasiada fuerza, pero sí había cierta fuerza en el agua. Y del otro lado del río había unas marcas, ¿verdad?, que nos indicaban cuál era la profundidad. Entonces, como no alcanzábamos a ver ni llevábamos miralejos, había que cruzarse nadando para llegar al otro lado y tomar la lectura. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Allá está Daniel, ¿verdad? Arriesgándose, atreviéndose. Y dije yo, ¿cómo le hago? Bueno, pues aquí nado con todo lo que pueda para que no me arrastre la corriente, ¿sí?
Y sí, logré cruzarlo. Nada más que en el trayecto, pues vergonzosamente perdí mi truza, ¿verdad? Y sí, sucedió eso. La única vez en mi vida que yo acepté ese reto y no lo volvería a hacer. No volvería definitivamente yo a cruzar un río de esa manera. ¿Sí? Otros retos que acepté en mi vida fue, por ejemplo, el fuego. ¿Cuál fue mi reto esta vez? Fue poder sostener en la mano un cerillo hasta que se consumiera. Haga de cuenta que yo tomo ese pábilo del incienso y lo sostengo en la mano hasta que se consuma. ¿Qué va a pasar? Pues que se le queman los dedos. Pero como estábamos jugando al hipnotismo y uno de los compañeros en la escuela se presumía de saber hacer hipnosis, ¿y quién se presta? ¿Quién se presta? Ahí está otra vez Daniel, tontamente prestándose para eso, ¿sí? Y a ver, ya estaba ahí disque hipnotizándome, me pidió que prendiera el cerillo, yo prendí el cerillo, lo sostuve en la mano, me quemé, pero no quise dar a entender que no estaba hipnotizado. Bueno, nunca me pudo hipnotizar, ¿verdad? Pero sí me quemé los dedos. Otra vez, nunca más en la vida vuelvo a hacer eso. Ahora, algunas veces en la palabra de Dios, Dios pidió a su pueblo cruzar aguas o cruzar por el fuego. Por eso este texto dice, cuando pases por las aguas, o si por los ríos, o si por el fuego, ¿sí? Pasar por el agua, por el río, por el fuego. Entonces, la Biblia nos enseña que sí hay 3 ocasiones en que Dios pidió hacer esto y que no pidió que lo hicieran nadando, no pidió que lo hicieran sosteniendo en la mano una flama hasta que se quemara, no, simplemente pidió, vas a pasar por esto y yo te voy a ayudar a pasar. La primera es pasar por las aguas, dice el Señor, pasarás por las aguas. ¿Cuándo Israel pasó por las aguas? Cuando fue liberado de la esclavitud en Egipto, ¿sí? Dios los llevó a través del desierto para ir a la tierra prometida y en el trayecto llegaron al Mar Rojo, tenían que cruzarlo, no podían cruzarlo por un puente porque no había puente, no podían cruzarlo mediante un barco porque no había barcos, además eran 3 millones de personas, ¿cómo iban a cruzar tantas personas en un barco? No podían cruzar nadando, ¿sí? Porque había niños inclusive que no sabían nadar, había que cruzar caminando. Y la única manera de que eso pudiera suceder era que el mar se quitara de en medio para poder cruzar en seco. Dios iba a hacer eso. Su pueblo todo lo que tenía que hacer era obedecer. Obedecer, estar frente al mar y creer. Dios me dice, vamos a cruzar. Antes de que pongas un pie en el agua, Dios te abrió las aguas, te las abrió en 2. Pero era algo impresionante, algo temible. Hermano, hermana, imagínese, se le abre el mar en 2 partes, quedando a un lado y a otro lado murallas de agua, que usted no sabe ni cómo se están sosteniendo ahí, pero que de pronto a lo mejor tiene el temor de que se vengan otra vez encima. Pero Dios dice, ahora ya estás en seco, ahora cruza. Dice el Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿A qué se debía esa necesidad de cruzar las aguas? Se debía a ser libres de la esclavitud. ¿Sí? Ellos venían de una vida de esclavitud, de opresión, y Dios los estaba llevando a una vida de libertad y de poseer cosas. Hay que dejar atrás la esclavitud para poder ir hacia lo que Dios nos ha prometido. Mi hermano, mi hermana, entonces este es el punto. Dios nos dice, vas a pasar por las aguas, es decir, para que puedas ser libre de toda esclavitud. Para nosotros, hermano, hermana, simbólicamente pasar por las aguas significaría obedecer al Señor en el bautismo. ¿Sí? Obedecer al Señor en el bautismo es cuando el Señor te libera de toda esclavitud de pecado. Todo pecado cometido en el pasado ya no tiene que hacer opresión sobre ti. Y de manera que tú puedes decir ahora, soy libre de todo pecado, soy libre de toda esclavitud del pecado porque Dios me ha libertado. ¿Lo puedes decir? Después, cruzar por los ríos. Bueno, es el mismo pueblo de Israel.
iba a cruzar ahora por un río, ya fue por el desierto 40 años y ahora llega a las puertas de la tierra prometida, solamente que delante de ellos está el río Jordán. Y el río Jordán estaba en su etapa crecida, ¿sí? Donde no había tampoco puente, donde no había barcos para cruzar, donde tampoco se podía cruzar nadando, porque las aguas eran impetuosas. La única manera era otra vez cruzar caminando. Y otra vez, no una ni dos personas, sino millones de personas. Pero ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? Detener el río. Detuvo el río, detuvo el avance de las aguas. ¿Sí? Para el tiempo que cruzaron el mar era abrir el mar en dos, abrir un problema que ya está ahí. Pero ahora, cuando Dios detiene las aguas, es un problema que se te puede venir encima. Dios dice, yo también te voy a liberar de eso para que puedas entrar a la tierra que yo te prometí. ¿Qué significa entonces, hermanos? Que Dios nos dice, cuando pases por el río, yo lo voy a detener. Voy a detener todo problema, voy a detener todo ataque del enemigo, toda cosa que te pueda hacer daño, la voy a detener para que tú puedas entrar a tomar lo que te prometí. ¿Y sabes siquiera lo que Dios te prometió? Fíjese, eso nos tiene que llevar un poquito a pensar que hubo 2 espías que fueron enviados a la tierra prometida y solamente 2 de ellos pudieron ver las promesas de Dios. Los demás vieron los problemas. Cuando estás delante del río en tu vida, hermano, ese río que te está queriendo, queriendo llevar, ¿qué es lo que ves adelante? ¿Ves las promesas de Dios o ves los problemas? Yo espero que veas las promesas de Dios. Amén. Tercero, cuando pases por el fuego. Bueno, aquí Isaías está escribiendo esto, supongo que lo escribió antes que Daniel escribiera su libro, ¿sí? Así que esto es más bien una palabra hacia el futuro, porque ¿cuándo fue que el pueblo de Dios o los hijos de Dios pasaron por el fuego? Pues ahí está los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Si alguien sabe sus nombres en hebreo, se lo encargo de tarea. Pero estos 3 amigos de Daniel tuvieron que pasar por el fuego. ¿Cómo? Fueron arrojados al horno de fuego. Y dice aquí, no te quemará. No se quemaron. De tal manera que el rey Nabucodonosor los veía en el fuego, en medio del horno ardiendo, y se sorprendía porque decía, echamos a 3 personas, pero yo veo a 4. Y el cuarto tiene aspecto de un hijo de Dios. Pues quién, ni más ni menos que el Señor Jesucristo con ellos, guardándolos y protegiéndolos para que no se quemaran, ni siquiera salieran con olor a chamusquina. Si usted se acerca aquí ahorita a poner su mano sobre las velas, al ratito la va a retirar y le va a oler a quemado. ¿Sí? Si pone su mano sobre el incienso, igual va a quedarse el olor. Pues los amigos de Daniel salieron del fuego sin haberse quemado, sin haber quedado en ellos ni siquiera rastro de haber estado en el fuego. ¿Qué representa el fuego? En este caso, representa la prueba que tienes delante de ti cuando tienes que marcar tu fidelidad a Dios. De que tú le eres realmente fiel a Dios y que vas a creer solamente en Él y en nadie más que Él. ¿Por qué? Porque los amigos de Daniel fueron confrontados para adorar una estatua de un ídolo, ¿verdad? A lo cual ellos dijeron, no lo haremos, así tengamos que morir. Y la pregunta es esta, ¿hasta dónde llegamos nosotros para marcar nuestra fidelidad a Dios? Dios dice, cuando pases por el fuego, no te va a quemar. Cuando sea presentada delante de ti la decisión, o vas a marcar tu fidelidad totalmente al Señor, o vas a serle fiel al mundo, vas a serle fiel al dinero, vas a serle fiel a la religión, vas a serle fiel a tantas cosas en lugar de Dios. ¿Quién está primero? Dios. ¿Quién está después? Dios. ¿Quién está al final? Dios. Amén. Por último, dice aquí, ni la llama arderá en ti. ¿Sabe? Para mí esta palabra, no sé, a lo mejor alguien me va a decir que yo estoy interpretando de manera incorrecta, pero me gusta pensar que se refiere al Espíritu Santo. ¿Sí? Que dice la palabra de Dios que cuando vino el día de Pentecostés los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y lenguas de fuego se aparecieron sobre ellos, ¿verdad? Entonces,
había fuego sobre ellos, pero ellos seguían adelante. Aquí arderá significa consumirse, ¿sí? Consumirse. Usted prende esta vela y se va consumiendo, se va desapareciendo. La promesa de Dios es que cuando tu vida esté bajo el poder del Espíritu Santo y seas lleno del Espíritu Santo, esa flama que Dios prende sobre de ti va a estar ahí y no se va a consumir. No se va a consumir. Como esa zarza ardiente, no se va a consumir, porque es fuego purificador de Dios, ¿verdad? Pero también es fuego de poder. Amén. Así que me quedan entonces 4 cosas para que las apliquemos a nuestra iglesia. Y tú las aplicarás a tu vida personal. Número 1, dejar atrás la esclavitud del pecado. Ya no estemos más como iglesia esclavos al pecado. Ya no le demos más puertas al pecado. Número 2, ir hacia adelante a tomar las promesas del Señor, cruzar el río para tomar las promesas que Dios nos ha dado. La iglesia tiene promesas que debe de ir a tomar en el nombre del Señor. Número 3, no cambiar tu fidelidad a Dios ni tu confianza a Dios por absolutamente nada ni nadie, ¿sí? Y aquí, hermano, yo seré puntual. Yo no soy la solución de la iglesia, no hay otro pastor que pueda ser la solución de la iglesia, el único que es la solución de la iglesia es el Señor Jesucristo. Pero tenemos que poner nuestra vista en Él y serle fiel. Amén. Para que el Espíritu Santo arda en esta iglesia sin que la iglesia se consuma. Y arda permanentemente. Amén. ¿Lo cree así? Bueno, pues con esto, hermanos, doy por terminado el mensaje del día de hoy. La invitación ahí la tiene también. Sigamos adelante. Dice aquí como oración final: Señor, estamos pasando por pruebas, pero nos apropiamos de tu promesa de que no sufriremos daño. Amén. 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 Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana te agradezco, Señor, por este tiempo, Padre amor, que hemos estado aquí reunidos en tu nombre. Señor, consagro delante de ti también, Señor, estas oraciones que se han levantado ya durante esta semana, Padre amor, y te pido en el nombre de Cristo Jesús que suban delante de tu presencia, Señor, como olor fragante, Padre amor, del esfuerzo, del sacrificio de cada uno de mis hermanos para tomar tiempo y orar, Señor, por esta iglesia. Creemos que tú vas a hacer algo poderoso, algo sobrenatural, que ya lo estás haciendo, Señor. Padre, solamente permítenos mantenernos en fe de que tú lo estás haciendo. Dios, yo bendigo sus vidas y te pido en el nombre de Cristo Jesús que allanes todo obstáculo para que esta semana puedan completarla también, estos 7 días de oración, Señor, que subirán también delante de tu presencia como olor fragante. Bendíceles, Padre amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.